Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Les damos una cordial bienvenida a nuestro programa en este día. Mi nombre es José Pérez y voy a estar con ustedes compartiendo el mensaje de la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saludando a nuestros hermanos de la iglesia, la gloria de Dios, allá en Clinton, y a todos nuestros hermanos pastores que alcanzarán a escuchar y ver este mensaje a través de las redes sociales y este medio. El mensaje lo encontramos en el libro de San Lucas, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, verso 8 en adelante. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. Pero les invito a todos a leer la Biblia porque yo sé que les encanta leer la Biblia y están de acuerdo conmigo en el mismo pasaje que vamos a compartir hoy. Seguimos adelante. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Amén. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia y de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí por el momento y continuamos hablando de este poderoso mensaje que el Señor nos ha dado hoy en este día. Estamos hablando de Juan el Bautista, quien prepararía el camino de nuestro Señor Jesucristo, quien anunciaría también la llegada del Cordero de Dios y quien empezaría bautizando en el desierto, no en el desierto, en el río Jordán, en el desierto de Judea. Estamos hablando de Juan el Bautista, pero a mí me gustaría, o más bien voy a presentarles a Juan el Bautista, quien es el elemento principal, uno de los profetas, de los mayores profetas, de los más grandes, dice la Biblia, porque todos los profetas habían predicado y habían anunciado que vendría el Salvador, que vendría el Mesías, y este era el momento que había llegado ahora y le había tocado a Juan el Bautista, el profeta más grande de todos los tiempos, que vendría anunciando, bautizando y dando testimonio de Jesucristo. Y siempre decía que vendría alguien más poderoso que él no era digno ni aún de amarrarle, de desatarle el cazado de su zapato, de sus sandalias. Vamos a leer ahora en el libro de Juan, del Evangelio San Juan, en el capítulo 1, el verso 19, y veamos cómo Juan daba testimonio del Cordero de Dios, daba testimonio de Jesucristo, daba testimonio, hablaba bien de él, que vendría el Hijo de Dios a salvar a su pueblo Israel. En el capítulo 1, verso 19 dice: Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Podría decir Juan que él era Juan el Bautista, pero realmente el nombre que le quedó
bien en este momento sería el bautista, porque él empezó bautizando, predicando y diciéndole a la gente que se arrepintiera, que se confesaran sus pecados, que venía ya en camino y estaba por ahí en medio de la multitud alguien que tenía ese poder para perdonar pecados, para salvar a todos los pecadores, y que estaba por ahí, pero que aún no había llegado, que aún no estaba listo, pero sí estaba porque necesitaba ser bautizado por Juan. Pero no era el momento, solamente él había llegado primero para preparar el camino del Señor, como dice su palabra. Pero él dijo, él confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, pues, ¿eres Elías? Y él dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió, no. Le dijeron, pues, entonces, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? A lo que Juan solamente dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, aquellos famosos fariseos que vivían en aquella época. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Interesante pregunta, porque ellos querían saber por qué bautizaba, por qué hacía esto, por qué había venido, por qué estaba ahí, cuando eran algunas de las personas que debían estar más enterados de todo lo que se había profetizado desde Moisés, desde Abraham, desde la fundación del mundo, que vendría alguien en el futuro. Y todos los profetas, aún los profetas mayores y los profetas menores, anunciaron la llegada del Mesías. La gente estaba segura que iba a venir el Mesías, pero no sabían cómo había de llegar. No pensaban que llegaría como en el palacio del rey, que llegaría con grande poder y fuerza, que llegaría de una manera extraordinaria. Mas sin embargo, llegaron a un lugar como llegó Juan el Bautista, al desierto, a bautizar, predicando el Evangelio, que en ese momento no era tan agradable, no era tal vez lo que nosotros queríamos oír, lo que ellos querían oír, pero la predicación de Juan el Bautista era realmente fuerte, y él les llamaba la atención, y él les predicaba con unas palabras realmente fuertes, que cualquiera ahorita iba a decir que ¿cómo sería eso? Eso sería imposible. Se ofenderían en este momento. Pero Juan el Bautista estaba ahí para preparar el camino del Señor, para que cuando Cristo viniera estuviera todo listo y llegara aquel momento tan esperado por todo el pueblo de Israel, y que no tan solo abarcaría el pueblo de Israel, sino que llegaría a nosotros también. Amén. Podemos decir que Juan el Bautista hizo un tremendo trabajo. La misma Biblia, la Biblia dice que no habría otro varón como este, no habría un profeta más grande que este, que también era, yo me imagino que Juan y Jesús habían vivido juntos, habían convivido juntos. La Biblia dice que Juan se mantuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación, que Jesucristo tal vez estaba por otro lugar también, pero se veían en un acto, en algún momento muy seguido se encontraban porque eran familias, pero uno al otro no se conocía, y Juan no lo veía aún como el Cordero de Dios. Entonces Juan les dice, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis, y este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan
estaba bautizando. Esto aconteció un día, pero al otro día veamos en San Juan 1:29, donde aparece el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifiesto a Israel. Por esto vine yo, bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo: y vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. El Cordero de Dios estaba ahí, listo para empezar su ministerio. Una vez bautizado, el Espíritu Santo lo lleva al desierto, donde permaneció 40 días y 40 noches, un día por cada año que los hijos de Israel permanecieron en el desierto cuando iban rumbo a la tierra prometida. El Señor Jesús se fue a preparar al desierto. ¿Por qué ahí? ¿Por qué ahí? Porque, vamos a decir, porque ahí tuvo un encuentro con el enemigo, que no le venció por las más tentaciones que le presentó. Nuestro Señor Jesucristo estaba preparado, porque si Él hubiera fallado en una de esos momentos difíciles durante 40 días, en esos 40 días, no hubiera hecho el sacrificio que habría de ser llegar a la cruz y poder salvarnos a cada uno de nosotros, para que nosotros tuviéramos esa bendición de poder llegar a la presencia de Dios, porque a través de Él, todos nosotros y cada uno de nosotros y toda la humanidad, incluyendo nuestros amigos y hermanos, que un día se arrepienten y aceptan a Jesucristo como su único y salvador personal, tenemos el privilegio de llegar a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, ahí a donde Él se fue a preparar moradas, en aquellas mansiones de las cuales habla la Biblia, que nosotros vamos a tener el derecho de llegar un día ahí. Así pues que preparémonos, porque largo camino nos espera, pero tenemos que llegar a Él. Vamos a regresar un momento cuando Juan dice que él vio el Espíritu que descendía del cielo como una paloma y permaneció sobre él. Está diciendo que el Espíritu Santo permaneció, no estuvo un momento en él más, sino que estuvo ahí, llegó ahí, se quedó ahí, y estaba el Espíritu Santo constante con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una vez hecho aquel bautismo que todos nosotros debemos de realizar hoy en día para adquirir esa bendición, para adquirir ese momento precioso con nuestro Señor Jesucristo a través del arrepentimiento, de aceptarlo a Él como nuestro Salvador personal, nosotros entramos a la comunidad, entramos a ser parte de nuestro Señor Jesucristo, que vino a salvarnos. Y nosotros ahora tenemos esa maravillosa bendición de poder llegar al reino de los cielos si nosotros nos los proponemos y no le fallamos a Él. Perdón. Vamos a continuar. Cuando dice la Biblia que se sacrificaba un cordero, era una ofrenda por el pecado,
podemos encontrarlo en Isaías 53:10, que sabemos que ese sacrificio que se presentaba cada año, por ejemplo, cuando se celebraba la Pascua, o todos los días, cuando se hacía un sacrificio, se ofrecía un cordero, que iba a ser un cordero sin mancha, sin defecto, completamente sano, de un año. Pero vendría alguien que haría un sacrificio hecho una sola vez y para siempre, y no habría más otro sacrificio. Este sacrificio tendría que ser perfecto, porque Dios lo había preparado para proveer la expiación de los pecados de su pueblo. En Romanos 8:23, cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, sacrificaron un cordero por familia, y esa sangre de ese cordero la ponían en las entradas de la puerta de la casa para que el ángel de la muerte pasara de largo y no tocara a nadie en esa casa. Este mismo sacrificio lo hacía el pueblo de Israel cada año cuando celebraba la Pascua. Pero cuando vino el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que salva, que sana, y que es nuestro Señor Jesucristo, Él tuvo que hacer esto. Dice la Biblia que como cordero fue llevado al matadero, Él no abrió su boca. De todas las cosas, de todos los insultos que le hacían, Él permaneció firme y siguió en pie, en camino hacia el Calvario, donde había de hacer aquel sacrificio, allí en la cruz, por ti y por mí. La Biblia dice que este varón era el Hijo de Dios. Cuando termina el ministerio de Juan y empieza el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Juan permanece en la cárcel. Juan estaba en la cárcel y manda a sus discípulos a preguntar si él era verdaderamente el que había de venir o tenían que esperar a otro. Entonces Jesucristo le dice: díganle a Juan que he aquí, los enfermos son sanados, los ciegos vuelven a mirar y los muertos son resucitados, y hay infinidades de hermanos que son liberados. Díganle que todo esto que ven ahora. Y los discípulos de Juan regresaron a Juan y le dieron lo que estaba pasando con Jesucristo, a lo cual ellos dijeron que estaba todo bien y que era perfecto y que era el Hijo de Dios. Juan daba testimonio, Juan daba un buen testimonio de él. Aunque Jesucristo estaba ahí en el campo ya haciendo su ministerio, que solamente duró 3 años y medio, Juan estaba preso. Él nunca vio la apertura de la cárcel, nunca vio que sería ser libre, haber salido de la prisión, mas sin embargo él permanecía fiel y él nunca dijo nada. También siempre fue fiel, siempre dio buen testimonio de Jesucristo y siempre estaba glorificando a nuestro Señor Jesucristo, apoyándolo, ayudándolo en todo cuando se realizaba este poderoso acontecimiento en aquella época. Esperamos, mis queridos hermanos, que en el próximo mensaje nosotros podamos continuar con ustedes, que el Señor les siga bendiciendo, que esta palabra sea de grande bendición para cada uno de ustedes, que allá nuestros amigos, nuestros hermanos de las diferentes iglesias puedan contactarnos a través de nuestra página, a través de nuestro número telefónico, y que puedan visitar nuestras iglesias ahí en la ciudad de Plymouth y Aurora. Ahí tenemos a nuestro hermano Santiago, que también está por ahí con servicios en español, y nuestra hermana Marta en el 1102 de
Beeman Street en la ciudad de Clinton, con servicios también en español los domingos a las 5 de la tarde y los sábados a las 7 de la noche con oración y estudio bíblico. Esperamos que el Señor los bendiga a todos. Ya saben que Cristo les ama, Dios está con nosotros, sabemos que tenemos un Dios poderoso que vive y reina para siempre, y nosotros también debemos de acercarnos a Él porque los tiempos son difíciles. Gracias por habernos escuchado. Esperamos que nos encontremos aquí en el próximo mensaje, la próxima semana. Dios les bendiga a todos. Agradezco también a mi hermano Kevin por permitirnos, por darnos esta bendición, esta oportunidad de estar con ustedes. Saludos a todos nuestros hermanos y amigos que nos miran en las redes sociales. Mi nombre es José Pérez. Estamos trabajando para la misma organización. Saludos a nuestros pastores de la organización Original Bautista Libre en español. Esperamos que estén orando por nosotros y nosotros así poder continuar adelante con nuestro programa. El Señor les bendiga a todos. Gracias por su fina atención.